¿Qué tal? Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y vamos a seguir recorriendo la Ribera del Duero y los municipios que hay alrededor de Aranda de Duero. En este caso vamos a viajar hasta Tórtoles de Esgueva y lo vamos a hacer de la mano de, en primer lugar, saludo a su alcalde, Moisés Castro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea. Y luego, por otra parte, tenemos a José Luis Martín, que es el coordinador de la revista Aquí Tórtoles, que va muy a colación del tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Buenas noches. Muy buenas noches. Así es, buenas noches. Bueno, pues resulta que es que ya tenéis abierto ese plazo del concurso de relatos, un concurso cuyo plazo termina el 30 de abril, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito, ¿cuál va a ser la temática de este año? Pues la temática de este año, bueno, la temática en general, desde siempre, desde que se inició el concurso, es la vida en el mundo rural, las excelencias, lo positivo y lo negativo. Entonces, cada año sacamos un tema dentro de ese contexto. Este año es respecto a la familia. El año anterior era respecto a las vacaciones en el pueblo se está como Dios, o sea, dentro de esa problemática, porque no deja de ser una problemática, este año toca lo concerniente a la familia. Ya son 5 años de 5 concurso. años. ¿Cómo habéis visto esta evolución estos 5 años? ¿Se va apuntando más gente, se va dando a conocer? Pues sí, hay que tener en cuenta el contexto en lo que nace, tanto la revista como el concurso nace con la pandemia, es decir, estábamos todos confinados y entonces, bueno, pues tuvo una buenísima acogida para ser la primera vez, nunca hemos bajado en ningún concurso, en ningún año de entre 75 y 80 relatos han recibido, que para un pueblo es muchísimo. En la página web donde estaba metida el tema del concurso, pues la visita a lo que es el LAI, pues a unas 1.500 personas lo revisan, que luego recibimos 80 relatos, que es abierto a todo el mundo, o sea, recibimos relatos de Sudamérica mucho, y luego de las distintas comunidades de aquí de España, la que más recibimos de Madrid, porque de Madrid se recibe en todos los sitios, luego está Valencia y Andalucía. Y al final, el mundo rural de esas comunidades autónomas, cuando luego veis los relatos, ¿se ve diferencia de Castilla a otro tipo de mundo rural? No, porque la mayoría, como los relatos están fundamentados en la vida en el campo, es decir, tú puedes estar viviendo en Valencia, pero resulta que tu abuelo y le ibas a visitar a un pueblo de Valencia, entonces la vida en el pueblo de Valencia era como era, que luego trasladado a la vida de Castilla y León, pues es, si no igual, muy parecida, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha semejanza, la verdad que no hay ningún problema en ese sentido porque la mayoría lo relatan bien y yo espero este año con respecto a la familia, que es algo muy arraigado en todos los pueblos, da igual, vivas donde vivas, tengamos una buena acogida, a ver si es posible. José Luis, háblanos de las bases del concurso. Bueno, las bases es, el tema es el que te acabo de decir hace un momento, para mayores de 16 años, nacionalidad la que quiera. Se tiene que enviar en castellano, por una cara, un folio, una 4, con una fuente determinada. Y lo que sí tiene que tener muy claro el que quiera enviar el relato es que se tiene que ceñir al tema, que no todos se ciñen. Nosotros tuvimos el primer año uno que lo mandaron de La Habana, de Cuba. Escribió lo que quiso. 2 folios, además, o sea, ya de entrada ya no concursaba, ¿no? Pero al final del relato, él puso una historia suya de Cuba, de su familia, al final del relato ponía: esto es para la organización del concurso de relatos, sé que voy a ser el ganador, pero como no puedo ir de viaje a Tórtoles de Esgueva, pues dono el premio al pueblo. ¡Qué maravilla! Mira, aquel, o sea, todavía lo tengo y no lo he enmarcado porque son 2 folios, pero es de una historia suya, pero muy lindo. Muy ¿Tenía calidad al menos el relato? Con respecto a las bases, no. No, bueno, pero calidad en cuanto a la historia. No, era como muy enrevesado y tal, o sea. No hubiera ganado. No hubiera ganado, no. De todas formas, hay que tener en cuenta, Bea, que yo recojo todos. Los 80 relatos, pongamos por caso, ¿no? Y luego de esos 80,
yo solito descarto los que se ve claramente que no se ajustan a las normas, que suele ser un 10%, una cosa así. Y luego los que quedan, tengo 3 personas que son profesores todos, algunos ya jubilados, de literatura, que son los que se leen todos y dice José Luis, estos, que son los que mandamos al jurado. Luego el jurado ya elige los 3 ganadores, lógicamente. El año pasado, por ejemplo, ganó una muchacha de Madrid. Yo estuve encantado con la visita en el pueblo, por cierto, porque luego tengo que hablar del premio. El premio es el más sencillito que hay en todos los concursos del país, ¿no? Y vino, cuyo título fue Olor a Sarmiento, que tú, en principio, te suena mal. Bueno, a la gente que estamos aquí por Aranda, no, Sarmiento, chuletillas y todo eso, ¿no? Te iba a decir, suena bien. Pero claro, ella no conocía ni Castilla y León ni nada, era de un pueblo que también hay Sarmiento, Asan, entonces ese olor lo trajo, y bueno, lo que ella vivía en su pueblo se puede vivir perfectamente en Fuente Espina, por ejemplo. De acuerdo. ¿Y ese premio entonces cuál es? Pues ese premio consiste en un estuche de bodegas Buen Camino, bodega local de Tórtoles de Esgueva, luego una serie de productos de la panadería Hermano Renedo, pues pastas y magdalenas y cosas de estas, y luego este año, ya empezamos el año pasado, hay dos escritores, mejor dicho, hay como 3 escritores que escriben novelas que son de Tórtoles y donan la última novela que han escrito y tal, lo donan también. Bueno, oye, que está muy bien ese regalo también, desde luego. La verdad que participa casi todo el mundo, en este caso el ayuntamiento es el que mejor participa porque es el que lo costea en principio, la revista, pero vamos, ya hemos tenido sugerencias de decir, pero vamos a ver, José Luis, ¿no sería conveniente que el primer premio se diera pues 500 euros, 600 euros? Es que tú ves todos los concursos y no hay nadie que ofrezca esto, ya todos son 100 euros, 200 euros, y eso es lo que hay. Pero yo creo que la riqueza, en esa sencillez y con esa humildad, es la riqueza que tiene el concurso. Porque, José Luis, has mencionado la revista, que es la de Aquí Tórtoles, y es que cuéntanos un poco la historia de la revista, o no sé si le preguntamos al alcalde, porque oye, esto de tener revista en el municipio está bastante bien, ¿no? Pues hombre, la verdad que sí, porque y más proviniendo de una iniciativa popular, que aquí los méritos son de José Luis, que es el que tuvo la felicidad y la buena idea de retomar la revista, una revista que nació en 1987 y que tuvo un pequeño parón hasta que se retomó en 2008, creo. 2008. Con el número 39. Y a raíz de ahí fue cuando nació lo que ha comentado José del primer concurso de los relatos. Y por supuesto, pues no podía ser de otro modo que el ayuntamiento apoyase una iniciativa, vamos a decir, cultural evidentemente, pero que aglutina un poco también la voluntariedad de todos los vecinos o quien quiera participar, ¿no, José Luis? Sí. De hecho, hay vecinos que colaboran haciendo su artículo cada año. O sea, te quiero decir que hay secciones ya fijas en la revista que son los que escriben. Lógicamente, cuesta un poco, porque no es fácil ponerse delante un folio y escribir, por ejemplo, de los eólicos. Claro, no quiero decir nada más de los eólicos, pero es un ejemplo que pongo. Es decir, todo el mundo tenemos una opinión sobre los eólicos, pero puestos con un folio delante, en blanco, es decir, voy a escribir para la revista lo bien que me parecen los eólicos o lo mal que me parecen, ¿no? Es más complicado, no está al alcance de todo el mundo. No, y que luego pues hay, como evidentemente en todos los lugares, hay temas que son un poquito más delicados. Sí. ¿Son siempre temas locales? No? La gran mayoría ya... Sí, son temas locales. Hay secciones ya fijas que ya se hacían desde el principio. Por ejemplo, los ecos del pilón. Los ecos hablar un poquito, de agricultura. O sea, hay secciones que son fijas. Luego, oye, lo que surge ahora el tema del agua, por ejemplo, pues hay alguien que quiere escribir sobre el agua. Hablaremos luego del agua. Hablamos del agua, por ejemplo, no hay ningún problema. La revista está abierta siempre y cuando, lógicamente, no se insulta a nadie, cada uno exprese lo que tenga que expresar y esté un poco constatado las opiniones, es decir, tú no puedes dejar que alguien hable mal del agua sin que otro hable bien. No sé hay que dar cabida un poco... Está equilibrada, ¿no? En cuanto a opiniones y contenidos. ¿Qué ibas a decir? Nada, pues
que creo que la revista yo creo que nace un poco pues con el sentido de dar voz a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, y que sea el reflejo de un poco de nuestra vida cotidiana, de nuestras gentes. Y luego, evidentemente, como bien dice José, pues se suelen tratar un poco los temas un poco, vamos a decir, de actualidad, aunque sea una revista que se saque anualmente, pues es lo que se suele publicar en la revista. Claro, es que la revista nació allá en el 87, me parece que era mensual. Entonces en el pueblo había 800 personas a lo mejor viviendo, ¿no? Entonces pues sí había noticias, la escuela era abundante, y luego se pasó a trimestral, luego se pasó a semestral, luego ya anual, y ahora estamos en anual porque el pueblo no da noticias para hacer una trimestral tan siquiera. No tenemos muchas polémicas. No, es que no da para completar. Hay que tener en cuenta que es una revista de casi 80 hojas, hay que rellenar, ¿eh? Claro, no, eso iba a decir, de cuando se dan palos al alcalde o al alcalde no se le dan palos. No. Los justos y necesarios. No. Cuando hay que darlo se les da, que para eso los cargos van con las cargas, como suelen decir. Exacto. Hombre, la portada del año pasado ha sido la primera vez que se ha puesto algo, porque en realidad el pueblo, nosotros lo pensábamos así, tenía dos problemas y gordos, que era el tema del viento, los eólicos, y el tema del agua, por el tema de los nitritos, etcétera, etcétera. Entonces me parecía, pero no como controversia, sino me parecía que eran dos problemas del cual en la entrevista que se hizo al alcalde pues dio cuenta de cómo está la situación, de los eólicos, del agua y de otro tipo de cuestiones. Por eso digo que da, como se hace de año en año, da para eso. O sea, si tú la sacas trimestralmente, no sería una revista, sería un folletín. La vida de un pueblo tampoco es de para mucho más. Y ahora menos, claro. Estamos mencionando todo el rato el tema de los eólicos, el tema del agua. Alcalde, ¿qué pasa con el agua de Tórtoles de Esgueva? Pues es nuestro principal quebradero y dolor de cabeza, la verdad, porque llevamos ya, desde que dimos, creo recordar, a finales de octubre, por encima de los 50 miligramos, que es el tope máximo de nitratos en agua, pues llevamos eso, pues, un año y pico intentando solucionar esto, pero la cruda realidad y la triste realidad de la burocracia y los trámites que hay que seguir a través de las administraciones, sé que mis vecinos están un poco hartos de oírlo, pero es triste, pero es que es así, es que las cosas no van tan deprisa como nosotros quisiéramos. Y luego, he de decir que tampoco es que nos pongan muchas facilidades desde las administraciones, tanto Diputación como la Junta de Castilla y León, porque consideramos que es el principal escollo para llevar a cabo pues, algún proyecto importante, como comentábamos antes de la entrevista y tal, ya que... Pero vamos a contextualizar. Hay ayudas por parte de las administraciones para poder solucionar ciertos temas, como por ejemplo una a la que habéis vosotros optado, ¿no? Bueno, hemos optado a la ayuda o la subvención del ciclo integral del agua por parte de la Diputación, y ya lo adelanto ya en la entrevista, todavía no lo he dicho a los vecinos, pero bueno, una exclusiva. Nada, os vais a tener que ir corriendo ahora. Bueno, que pues lamentablemente hemos sido uno de los pueblos que se ha quedado fuera de estas ayudas, que también me parece un poco, vamos a decir, triste que nos tengamos que enterar, haya aparecido la noticia en la prensa antes que nos lo hayan comunicado, y claro, esto conlleva que todos los pueblos que nos hayamos quedado fuera, que si no recuerdo mal, los que han podido recoger parte de ese dinero han sido un 31% de los solicitantes, y el otro 69%, o al contrario, 39 y 61, el 61 nos hemos quedado fuera. Me duele especialmente por Tórtoles y por Villovela que se nos haya dejado fuera cuando hemos sido, si no el primer pueblo, el segundo pueblo en llevar a cabo un proyecto, presentarlo en la Junta, presentarlo en la Diputación,
sí que es verdad que también fueron los primeros, o de los primeros en recibirnos en Diputación, la vicepresidenta y el delegado de Sanidad, sí. Y les mostramos nuestra preocupación, el proyecto, vuelvo a insistir y a repetir que, dado la conformidad por la Junta de Castilla y León, también nos reunimos en la Junta de Castilla y León con el delegado de la Junta en Burgos, y sin muy buenas palabras. Claro. Bajamos a Valladolid, también a Somacil, porque también muy buenas palabras, que sí, pero llegó la hora de la verdad y no siento hay... decir que no nos han podido ayudar desde ningún lado. Que Lo va a asumir el ayuntamiento, ¿no? Sí, correcto. Y eso es lo que va a dificultar un poquito el hecho de llevar a cabo otros proyectos. Pues es entiendo. que, como bien te comentaba antes, Bea, estamos hablando que rondará la obra unos 200.000 euros y el presupuesto de Tórtoles, a falta de aprobarlo en breve, creo que ronda los 500 y poco. Claro, que me comentabas también, porque hemos estado hablando de este tema en la publicidad, que todavía no estaba aprobado porque estabais esperando precisamente a la oficialidad de esta Pero vamos, puedo decirte casi al 100% que va a ser así. Y además en los 2 próximos años, ¿no? Comentabas. Claro, sí, porque tenemos la peculiaridad también que el año pasado han sacado los planes provinciales bianuales. Y claro, esto nos va a condicionar el 24, el 25 y evidentemente posiblemente el 26. Sí que es cierto, también he de decir que nos han informado que va a salir una segunda partida para los pueblos que se han quedado fuera y no han podido acogerse a este tipo de subvenciones, y van a sacar otra partida. Vamos a luchar porque en esta sí que entremos, pero visto lo visto, el otro día lo comentaba un poco con gente que trabaja o que está ahí en Diputación, y la verdad, y incluso alguna vez lo he comentado con algún alcalde de por aquí de la zona, es mi impresión desde este poco tiempo que llevo como alcalde, que parece que, aunque sé que me dicen así en Diputación, que no es así, pero es lo que yo percibo, porque esta es la tercera subvención, creo, que nos deniegan, que son competitivas. Competitivas quiere decir que son a base de puntos y te establecen un mínimo, y si no llegas a ese mínimo, pues evidentemente te quedas fuera. Pues retomando lo que decía, que mi impresión desde este poquito tiempo que he llevado en la alcaldía, me da la sensación de que a los pueblos del sur de Burgos como que nos tienen un poco olvidados. Es mi pequeña impresión. No, bueno, pues oye, pues dejamos ese... Y desde aquí, si me permites, hago un llamamiento a las instituciones, tanto Diputación, Junta de Castilla y León, a ver si puede ser que nos tengan un poquito más en cuenta y que este problema, vuelvo a decir, es lo más importante, que es un bien esencial y de primera necesidad, el poder dar agua a los vecinos, y que nos, de alguna manera o de otra, que nos puedan llegar a ayudar, si puede ser acogiéndonos a esta nueva partida que dice que van a sacar para esto del agua, pues será bien recibido. Pues entonces, llamamiento hecho, y para el año que viene en el concurso de relatos vamos a hablar del agua. Del agua. José Luis, ¿te parece? No es mal tema, la verdad. He de decir, si me permites, Bea, ¿Sí? que mira que llevamos un año que aquí, así como en otros ayuntamientos, no han dado medidas para ayudar, no digo que todos, a sus vecinos. Desde el primer momento consideramos que teníamos que echar una mano a nuestros vecinos, porque vuelvo a decir, aunque suene reiterativo, es que es algo que necesitamos, el agua. Y desde el primer momento nos pusimos a buscar alguna manera de facilitarlo. Y lo primero que hicimos pues fue comprar unas garrafas de agua para repartir entre los vecinos, y como veíamos que esto se iba a alargar en el tiempo, al final decidimos invertir en comprar unos grifos desnitratadores, que a pequeña escala como lo que se va a instalar en los depósitos. En Villovela va a ser igual que los sistemas que tienen estos grifos para desnitratar el agua, pero en Tórtoles sí que es verdad que se va a instalar un equipo de ósmosis inversa para eliminar los nitratos en el agua. O sea que
La solución va a estar, lo que pasa es que va a comprometer la economía. Sí, el otro día estuve hablando con la empresa que nos lleva a cabo la obra, que es Hidra, y me dijo que posiblemente para mediados de marzo o así estén instalados los equipos. Bueno, pues ya tenemos una fecha para perseguir. Sí. Ya no me atrevo a dar fechas, Bea, porque cada vez que lo digo nunca se cumple, así que prefiero decir que van a estar instalados. El poder tener agua potable en los grifos de consumo en casa, ojalá, cruzo los dedos, que sea para Semana Santa. Bueno, vale, pues fecha apuntada, igual que recordamos esa fecha de finalización del plazo para presentar los cortos. Los relatos. Que es el 30 de abril. 30 de abril. Sí, ¿no? Digo, te he visto, digo, no, sí que lo he dicho abril. bien. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche, por compartirnos tanto esas iniciativas culturales como también esas problemáticas a las que se trabaja para dar solución. Ha sido un placer teneros. Gracias a ti. Gracias a ti, Bea, por darnos voz. Y nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida, no se vayan.